Listo. Ok, entonces estamos hablando acá de la clase mascota, ¿verdad? Estábamos hablando de la clase mascota y pues estamos definiendo sus propiedades. Descubrimos que una mascota puede tener especie, raza, nombre, género, fecha de nacimiento, peso, tamaño, que son datos, ¿verdad? Datos que conforman la clase mascota. En eso nos quedamos en la clase anterior. Entonces aquí, ahora lo que vamos a hacer es retomar el concepto de clase y recordarnos que una clase está integrada por propiedades o métodos, ¿verdad? Propiedades o métodos. Entonces, el asunto aquí es qué son los métodos, ¿verdad? ¿Qué son los métodos? Los métodos son las acciones que una clase puede hacer. Recordémonos que ahorita estamos en un ambiente didáctico, ¿verdad? Para poder comprender esas diferencias entre lo que es una propiedad y lo que es un método. Entonces vamos a regresar a las propiedades de la mascota y, por ejemplo, alguna acción que la mascota podría ser, por ejemplo, comer, ¿verdad? Noten la diferencia entre lo que es, un atributo como especie, que es un dato, o raza es un dato, nombre es un dato, comer es una acción, ¿verdad? Entonces, acá en nuestra definición, en esto que estoy haciendo aquí se llama diagrama de clase, lo vamos a dejar anotado por aquí abajito, déjenme ver, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es un diagrama de clase, pertenece a un área de programación que se llama lenguaje de modelado, UML me parece que se escribe, ya por ahí lo vamos a checar despuesito. Entonces, cuando hacemos un diagrama de clase, lo que hacemos es tener claridad en cuál es el nombre que la clase va a tener, qué atributos componen la clase y qué acciones va a tener la clase. Por el momento vamos a diferenciar acá las acciones colocándole estos dos paréntesis para poderlos diferenciar de lo que son los atributos. Aparte de que usted ya sabe que los atributos van arriba y los métodos van abajo en la segunda celda esta. Entonces, una mascota puede comer. ¿Qué otra cosa puede hacer una mascota? ¿Ustedes? A ladrar, dormir. Muy bien. Sus necesidades. Voy a colocar aquí dormir. Jugar. Muy bien. Puede jugar. Jugar. Ahora, Mayerly, tú mencionaste ladrar. ¿Sí? Fíjate en esto, pues. Este ejemplo me gusta a ustedes para enriquecer nuestro idioma también. Por ejemplo, la mascota, si es un perro puede ladrar, ¿verdad? Si es un perro puede ladrar, pero si es un gato, ¿qué hace si es un gato? Maulla. Maulla. Miaga, decían, yo creo que el mismo chiste les hice el año pasado a ustedes. Maulla, esa es la palabra correcta. ¿Y cómo se llama ese sonido que emiten los animalitos? ¿Ustedes qué nombre tienen? Eso se llama onomatopeya. Así bien, onomatopeya, creo que se escribe así, vamos a ver. Sí, es una onomatopeya, ¿verdad? Entonces, aquí en onomatopeya vamos a definir, por ejemplo, si es un perro, ¿verdad? Si es especie perro, entonces su onomatopeya, ¿cuál sería, Mayerly? El sonido que hace. Su sonido. ¿Cómo hacen los perros? Wow. Ah, muy bien. ¿Y los gatos? Miau. Muy bien, ahí estamos. Y si la especie fuera ave, ¿verdad? Si la especie fuera un ave, aquí tendríamos que pensar un poco más en eso. Usted voy a dejar ahí mi ejercicio porque si no yo solito me voy a complicar aquí la vida. Digamos que la mascota puede comer, puede dormir, puede jugar, puede hacer muchas cosas, ustedes. Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre acciones y datos. Ahora, hay un ejemplo más que para el caso de la mascota voy a agregar acá. Fíjense bien en esto, pues. Vamos a colocarle aquí otro atributo, lo voy a llamar estado, ¿verdad?
Porque fíjense pues, si yo ejecuto la acción comer, ¿verdad? Si yo a la mascota le indico que esté en el modo comer, entonces, ¿qué es lo que está haciendo la mascota ahorita? Comiendo. Está comiendo, así es. Entonces, les pongo este ejemplo para darse cuenta cómo en las clases hay datos y hay estados, ¿verdad? Por ejemplo, yo a la mascota, yo le mando a comer, entonces su estado en ese momento es comiendo, ¿verdad? Mientras que a la mascota yo la mando a dormir, entonces su estado en ese momento, ¿cuál sería? Durmiendo. Durmiendo, ¿verdad? Incluso fíjense ustedes que si quisiéramos meternos a más complicaciones acá, podríamos hacer que se verifique si el estado podría ser, por ejemplo, comiendo y durmiendo al mismo tiempo. ¿Qué opinan? No se puede. No se puede, a ustedes ni tampoco podría estar durmiendo y jugando. Profe, y no va a meter la acción de ir al baño. Ok, vamos a colocarle acá entonces, vamos a colocarle acá ir al baño. Ir al baño. Muy bien. Entonces, ahí estamos con algunas acciones que la mascota puede hacer, ¿verdad? Con algunas acciones que la mascota puede hacer. Para el área de bipes, chicos, este modelo que estoy haciendo acá les puede servir a ustedes mucho para su modelo de programación ya aplicada a los diferentes elementos que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Ustedes crean elementos que tienen que hacer acciones, entonces debería de tener una estructura parecida a esta, el código de la programación, ¿verdad? Y el año pasado también yo les mencionaba sobre el gato, ¿verdad? Les ponía como ejemplo el gato, ¿cómo se llama el gato, Mayeli? Es un gato, es una aplicación para, ¿cómo se llama? Scratch. Scratch. Ah, pero ese es el gato de programación ya del lenguaje, pero hay un juego de un gato, creo que se llama Tom. Vamos a ver, juego Tom. Metal King Tom. Así se llama, ¿verdad? Ese se llama, profe. Aquí está Metal King Tom. Ahí estamos. Vamos a poner imágenes solo para recordar. Entonces, yo les ponía en varias clases este juego, ¿verdad? Porque este juego es un juego que estimula la programación orientada a objetos a través del entender, ¿verdad? Del comprender las diferentes acciones que un objeto puede hacer, ¿verdad? De hecho, estoy viendo esta imagen de aquí del centro, que miren, además del gato hay un perrito, dos perritos creo que son, ¿verdad? Entonces, no duden que este videojuego, dentro de su código, tenga algunas rutinas semejantes a lo que estábamos nosotros haciendo ahorita, analizando la mascota y viendo qué acciones puede hacer, ¿verdad? Entonces, esto es un excelente videojuego de demostración de cómo funciona una programación orientada a objetos en cuanto a lo que son acciones, en cuanto a lo que son métodos, en cuanto a lo que son estados. Bueno, entonces regresamos acá. Ahí está mi clase mascota. Entonces, no sé si alguien quisiera compartirme si ya hizo algo sobre el vehículo. Coméntenme. Sí, profe. Ok, voy a detener mi pantalla, hija, y vamos a revisar a ver qué es lo que tenemos. Pasa adelante. Muy bien, ahí estamos viendo entonces tu clase vehículo en la que ya has colocado algunos atributos. Si quieres maximizas eso, hija, creo que hay una pantalla atrás, ahí estás. Entonces, mira, pues vamos a hablar un poquito del vehículo. Vamos a hablar un poquito del vehículo porque quiero ampliarles esta situación de los estados. Por ejemplo, un estado del vehículo podría ser si está encendido o apagado. ¿Estás conmigo? Sí, profe. Ok, agreguemos el estado, hija. Agrégalo después de color, porque el estado es un dato. Después de color, dale enter ahí y agreguemos ahí, por ejemplo, encendido. Encendido, muy bien. Ese podría ser un estado del vehículo encendido. Y como ya conocemos tipos de datos,
Entonces, por ejemplo, yo te podría decir que encendido al final de cuentas va a ser una propiedad booleana, ¿verdad? Porque encendido puede ser verdadero o falso, o sea, está encendido o está apagado. ¿Me comprendes ahí? Sí, profe. Entonces, encendido sería un estado. Agreguemos otro estado, fíjate bien. Imagínate que el vehículo está en marcha, ¿verdad? Si el vehículo está en marcha, ¿verdad? Entonces seguramente tiene una velocidad, ¿verdad? Entonces, agrégale el atributo velocidad, ¿verdad? Que son estados, ¿verdad? Son estados, miren. O sea, al final de cuentas, los estados también son datos, ¿verdad? Pero lo que estoy buscando con este ejercicio es que ustedes logren identificar estados, ¿verdad? Porque no hay, ¿cómo te lo explico? Hablemos de un recibo, salgámonos del vehículo un momento, Mayerly. No, o sea, quédate ahí, pero quiero que pienses en un recibo ya en un programa, ¿sí? Cuando hablas de recibo, ¿qué propiedades crees tú que puede tener? El nombre del propietario, Ajá. el número de placas, el color, lo que se le realizó al vehículo. Ah, hija, pero pensaste ahorita en el recibo de un vehículo. Ahorita te hablo de un recibo comercial. Ah, Sí. Un recibo el comercial. número de teléfono. Ajá. Muy bien. mm, Si te das cuenta, las ideas que se te vienen, te voy a decir, el recibo tendrá, por ejemplo, número de recibo, fecha, valor del recibo, descripción del recibo, a nombre de quién está. ¿Estamos ahí? Esos son datos de un recibo. Ahora bien, si te das cuenta, te mencioné datos, pero no te mencioné ningún estado. Ahora, un estado podría ser, hablando del recibo, ¿verdad? Un estado podría ser, por ejemplo, imprimiendo. ¿Ya te fijaste? Un recibo podría estar en impresión, ¿verdad? El recibo podría estar guardando. El momento en el que lo mandas a guardar, su estado es guardando. O podría estar, por ejemplo, en vista preliminar. Yo puedo tener un recibo en pantalla porque lo estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo si quedó bien. Esos son estados. Que los estados son como datos, pero que son datos, ¿cómo te dijera yo? Temporales. Datos que cambian de un momento a otro. Esos son estados. Entonces, en el caso del vehículo, si te das cuenta, ahí tenemos encendido, porque encendido es un estado, ¿verdad? El estado del vehículo en determinado momento es un dato, el vehículo está encendido o está apagado. La velocidad también es un estado, ¿verdad? Si el carro está detenido, la velocidad, ¿cuánto sería? 0. Cero, ¿verdad? Pero, ¿cómo incremento la velocidad del carro? A ver, chicos, los que manejan ahí, ¿cómo subimos la velocidad del carro? Acelerándolo. Acelerándolo. Entonces, acelerándolo, ¿eso sería una propiedad o sería un método? Un método. Es un método. Entonces, hija, agreguemos nuestro método ahí abajo, el método acelerar, acelerar. Entonces, ahí estamos. Mira, entonces si te das cuenta, si nosotros ejecutamos el método acelerar, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? Va a aumentar. La velocidad sube, ¿verdad? Si aceleramos, la velocidad sube. Ahora hablemos del método de encendido, ¿verdad? ¿Cómo podría cambiar el estado de encendido? Acuérdense que encendido dijimos que puede ser verdadero o falso. ¿Cómo cambia el estado de encendido? Tiene que haber una acción que lo cambie. Imagínense que usted ahorita va a, eh, tendríamos que tener dos métodos, ¿sí? Dale enter ahí a acelerar, hija, vamos a colocar aquí dos métodos. Apagado, fíjese, pues, encendido cambia a apagado, o sea, encendido se vuelve falso, ¿verdad? Pero la acción que voy a hacer sería, por ejemplo, apagar, ponga ahí, hija, apagar, ese sería el método, ¿verdad? Yo puedo mandar el vehículo a apagar, como también puedo mandar el vehículo a encender. Entonces, por eso quise tocar el tema del vehículo, ¿verdad? Para poder ampliar esta conceptualización entre lo que es un estado, ¿verdad? Lo que es un estado y lo que es un método.
¿verdad? Si yo invoco al método acelerar, el vehículo cambia la velocidad, ¿verdad? La velocidad sube, cambia su estado. Si yo invoco a apagar, ¿verdad? El atributo que va a cambiar es encendido, ¿verdad? El atributo que cambia va a ser el atributo de encendido, pasa a falso, ¿verdad? Está apagado. O si le digo encender, entonces cambia el estado de encendido a verdadero, lo enciende, ¿verdad? Otro estado podría ser, hija, agrégale ahí arriba en las propiedades del vehículo, agreguémosle ahí, ponle ahí, por ejemplo, número de marcha, ¿verdad? Número de marcha o número de velocidad, como tú quieras colocarlo, ¿verdad? Ya de tanto estar, porque les cuento que yo también estudio, a ustedes reviso bastante material para ver, entonces termina uno hasta hablando extraño con palabras que encuentras en cómo se expresan en otros países, ¿verdad? El número de marcha, el número de velocidad, ¿verdad? En qué cambio se encuentra el vehículo. Entonces, el número de marcha, a ver chicos, ¿qué valores podría tener número de marcha? De primera a sexta y retroceso. Exacto, puede tener de primera a sexta, o sea que este muchacho tiene carro nave, estos 6 A velocidades. quinta, perdón. Hay carros con Sí, sexta, es pero quinta, amigo, es quinta. Profe, ¿Sí? que la agarre no Carros con rapidísimo, pues. Ah, bueno, es que si está hablando de un vehículo con un automático, si usted tiene un automático, entonces las velocidades, las marchas están con letras, por ejemplo, directo, primera, segunda y tercera. He visto yo que tienen algunos, si es un automático. Y si es un vehículo mecánico, pues regularmente tienen 4 cambios. Uno ya un poquito más potente, ya trae 5 cambios. Con 6 cambios, les cuento, mi moto, por ejemplo, tenía 6 cambios, ¿verdad? Porque ya son motos de otro desempeño, ¿no? Ustedes, 6 cambios. Y los trailers, ¿verdad? Ustedes, yo no sé manejar trailer, pero por ahí he escuchado que tienen una gran cantidad de cambios. Entonces, aquí el punto al que queremos llegar es que el número de marcha, entonces, es un valor que, ¿cómo podríamos cambiarlo? ¿Ustedes qué método podríamos incluir para cambiar el número de marcha? A ver, ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿qué método podemos agregar para cambiar el estado del número de marcha? Por ejemplo, digamos cuando el carro está detenido, digamos que velocidad está en cero, entonces el número de marcha, ¿cuál debería ser? En teoría, primera, ¿no? Podría ser que esté en primera o que esté en neutro, ahora usted si el carro está detenido. Ahora bien, agreguemos un método, hija, agreguemos un método ahí abajo de encender, agregas un método que se llame, por ejemplo, ponle subir marcha o marcha más, ¿verdad? El nombre que uno ya le vaya colocando, ¿verdad? Que ayude a comprender lo que está pasando. Entonces ahí le pusimos subir marcha. Este método serviría, digamos, para que si un vehículo, por ejemplo, está en primera y yo le digo subir marcha, ¿qué debería de suceder? Estoy en segunda, ¿no? Ponerlo en segunda. Muy bien. Entonces, si tenemos subir marcha, también deberíamos de tener un método que me permita bajar marcha. ¿Dale? Bajar marcha. ¿Verdad? Entonces, fíjense ustedes que hay vehículos, a ver los chicos ahí que les gustan los carros. Digo chicos porque generalmente las niñas no responden a esto a ustedes, pero si las niñas también saben, opinen. Hay unos vehículos, ¿cómo se llama el tipo de caja? Que tienen el cambio solo así al contacto, solo se jala la palanca, solo se le hace un toque para hacer el cambio. ¿La han visto? En los automáticos tienen eso, pero ahorita no estoy hablando del automático. Es otro tipo de cambio, ¿verdad? Que tiene la palanca de cambios, pero teóricamente son vehículos para digamos, de alta velocidad, de mayor desempeño, y entonces el cambio solo lo tienen al toque, ¿verdad? Solo le hace la palanca para atrás y hace el cambio automático, ¿verdad? Entonces, Como los bueno, trailers, algo así. son Los las, si no, vehículos de carga pesada. se llaman cajas triptónicas, algo así se llama eso, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí, Profe, ya, ¿qué profe, ¿ya no más? entraría en una categoría de autos eléctricos?
También, ese punto es bien interesante. Fíjese que yo todavía no he tenido ninguna experiencia para aquí en Guatemala, ¿verdad? Para ver un auto eléctrico, a ver cómo son, pero sí ya lo vi con las motos eléctricas. Motos eléctricas sí ya andan aquí en Guatemala bastantes, pues que yo ya las vi, ¿va? Autos eléctricos seguramente también. Y entonces las marchas están solo así con botones, ¿va ustedes? O sea, ya no hay un mecanismo mecánico, sino que el mecanismo es electrónico, ¿verdad? Y miren ustedes qué bueno que llegamos a este punto, porque aquí pueden notar ustedes, chicos de VIPE, ya que hablamos de mascotas, ya hablé de vehículos, de recibos, de facturas. Entonces, aquí pueden notar ustedes cómo la aplicación de la programación con respecto de los objetos, ¿verdad? Porque esa es la programación que tal vez a ustedes les funcione más. Una programación orientada más a las cosas. No sé si han escuchado el término del Internet de las cosas. ¿Han escuchado algo de eso por ahí? ¿Han leído? Pues sí, más o menos con los términos también de la automatización. Así es, así es. Entonces, toda la automatización, va ustedes, toda la parte, por ejemplo, nosotros en un lenguaje más común escuchamos que hablan de smart, ¿verdad? Smart TV, Smart Car, Smart lo que sea. Ustedes, de hecho, ya vieron que incluso Claro tiene su propuesta de casa inteligente, ¿verdad? Entonces, toda esa programación, ¿verdad? Todo lo que sea smart, ¿verdad? Desde un carro hasta una licuadora, ¿verdad? Tiene código de programación, ¿verdad? Y entonces los principios que se utilizan para la programación de estos objetos es programación orientada a objetos, o sea, basado en principios como este que estamos hablando acá en este momento, ¿verdad? Para el Internet de las cosas, los invito a, en el caso de ustedes, VIPes, que se informen un poquito acerca de Python, ¿verdad? Que es uno de los lenguajes de programación que está ahorita muy de moda, se está escuchando mucho sobre Python en lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Java, pero no necesariamente se trata de que aprendamos Java, sino que se trata de que aprendamos programación orientada a objetos, ¿verdad? Para que ustedes puedan migrar a cualquier lenguaje de programación aplicando estos principios. Bueno, entonces chicos, ahí tenemos el ejemplo de lo que son propiedades, lo que son estados, ¿verdad? Los estados al final de cuentas siempre siguen siendo datos, ¿verdad? Pero quería hacer la observación porque hay estados que son más abstractos. Por eso les ponía el ejemplo de un recibo, ¿verdad? Porque es bien fácil decir número de recibo o fecha de recibo o valor de recibo, ¿verdad? Porque son datos que uno puede ver como datos, a diferencia de estados, ¿verdad? Los estados son siempre datos, pero son más abstractos. A veces no los logramos visualizar tan, tan de forma tan sencilla, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos, Mayerly, gracias por tu aporte. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la actividad. Vamos a empezar a ver cómo se hace la implementación. Voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Aquí tengo la clase mascota, ¿verdad? Con los estados, perdón, con las acciones comer, dormir, jugar, ir al baño, que nos mencionó por ahí un compañero. Ahí se recuerdan que esta parte que está aquí en rojo es por Word, ¿verdad? Que él no lo pone así. Pero estamos tratando la manera de mantener las reglas de juego con respecto a nombres, ¿verdad? Con respecto a nombres. Retomemos, Mayerly, conceptos fundamentales ya de la programación. El nombre de la clase, ¿verdad? El nombre de la clase tiene que ir en mayúscula, como el caso de mascota, ¿verdad? Mascota está en mayúscula. Los nombres de las propiedades y de los métodos van en minúscula, ¿verdad? Los nombres de las propiedades y de los métodos van en minúscula. Y si es un nombre compuesto, como por ejemplo el que tenemos ahí donde dice ir al baño, entonces utilizamos camel case. ¿Está claro ese punto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ahora que ya tenemos un poquito de refresco de esta temática, vamos a ir a BlueJ. Vamos a abrir acá BlueJ y vamos a hacer la implementación de la mascota. Entonces, en su informe de tarea, lo que vamos a necesitar es que ustedes implementen las tres clases, ¿verdad? Que implementen las tres clases, mascota, vehículo y persona, con los atributos y métodos que ustedes consideren.
siguiendo el patrón de lo que voy a hacer yo ahorita con la clase mascota. Entonces le voy a decir acá, voy a cerrar este proyecto. Proyecto cerrar, vamos a decirle proyecto nuevo. Vamos a colocarle acá el nombre del proyecto, introducción, ahí estoy, a la programación orientada a objetos. Y voy a grabarlo. Voy a especificar la carpeta donde lo quiero colocar. Escritorio, Colegio 2021, programación Java, aquí lo tengo. Aquí tenemos texto PPC, muy bien. Aquí tengo las sesiones anteriores. Miren ustedes, hay 8 sesiones del primer bimestre. Entonces voy a crear una carpeta que se llame bimestre 1 y voy a crear otra. Ahí tengo bimestre 1, nueva carpeta bimestre 2. Más tarde voy a encargarme de pasar todos estos archivos a la carpeta 1 y en este caso en bimestre 2 voy a crear mi proyecto del día de hoy. Entonces, carpeta bimestre 2, introducción a la programación orientada a objetos, aceptar. Muy bien, ahí estamos ya entonces del lado de BlueJ. Entonces, Mayerly, si me haces favor, tal vez le tomas alguna imagen a esto para que me puedas ir guiando y no tengan que estarme cambiando de una pantalla a la otra, ¿verdad? Tomemos nota de cuáles son los atributos de la mascota y cuáles son sus métodos y vamos a trabajar sobre esto del lado de BlueJ. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, hija, entonces veamos pues. Pues mira, pues chicos, aquí ya estamos del lado de BlueJ, aquí sí ya es la progra, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos todos esos conceptos del lado de la progra? Claro está, es un modelo didáctico, ¿verdad? Es un modelo didáctico. Sin embargo, pues ya vimos el caso de Tom, ¿verdad? Una aplicación lúdica aplicando estos principios. Y en el lado de la programación, como les dije que se llamaba, el Internet de las cosas, ¿verdad? Y les voy a presentar un videito de ese tema, tal vez en la próxima clase, para el área de electrónica, ¿verdad? Para irse dando cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde van? Bueno, entonces si se dan cuenta aquí, vean, dice nueva clase. BlueJ de una vez nos reconoce que lo que estamos haciendo son clases. Vamos a ponerle aquí nueva clase y voy a crear mi clase mascota, ¿verdad? Ahí la tengo. Una clase mascota, mayúscula la M, vamos a aceptar. Y aquí tengo mi clasecita mascota, entonces voy a entrar en ella. Vamos a entrar en ella y vamos a borrar todo el extra para poder crear nuestra clase desde cero, digamos, aquí. Muy bien, entonces recordémonos que la clase, ¿verdad? La clase se llama mascota, tiene su llave de inicio y su llave de fin. Entonces, vamos a dejar aquí documentado, ¿verdad? Para pues, los que van a estar revisando el video después, vamos a decir que hay que declarar las propiedades de la clase y hay que declarar los métodos de la clase. Ese es el trabajo que hay que hacer, crear sus propiedades y crear sus métodos. Entonces, cuando hablamos de propiedades, vamos a dejar desde ya una regla, digamos. Las propiedades de la mascota tienen que ser privadas, así se escribe private, ¿verdad? Más adelantito vamos a entrar más a detalles de por qué se hace esto. Por el momento usted déjelo como una regla. Esas propiedades tienen que ser privadas. ¿Cómo se llama la primera propiedad, Mayerly? Especie. Especie. Entonces vamos a colocar aquí private especie. Ahora fíjense, pues, vamos a colocar private string especie, punto y coma. Entonces, así es como se crea, como se definen las propiedades. Una propiedad debe ser privada, que es lo primero que escribí acá, ¿verdad? Propiedades tienen que ser privadas. Las propiedades tienen un tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en especie vamos a poner si la especie es ave, si la especie es perro, si la especie es gato. Eso va a ser especie, entonces es un string, ¿verdad? Algo que pueden notar ustedes en este nuevo código que estamos haciendo es que especie, en este caso, no se inicializa. Se recordarán que en los ejemplos que habíamos hecho anteriormente, cada vez que declarábamos una variable, la inicializábamos de una vez. Entonces, cuando estamos acá en el ámbito ya de orientación a objetos, las variables no se inicializan desde aquí, ¿verdad? Únicamente se definen. Y el concepto ya no es variable, ¿verdad? Que al final de cuentas se van a comportar como variables, pero el término correcto a aplicar aquí es propiedad, ¿verdad?
Entonces tenemos private string especie. Ahora sí, hija, dame las demás. Raza, nombre, género. Ok, dale despacito, hija, porque si no me confundo. Tenemos private, la raza sería otro string, ¿verdad? String raza, punto y coma. Luego, Nombre, digamos private string nombre. Muy bien, ¿qué más? género, Private string género. Muy bien, ¿qué fecha más? de nacimiento, No te escuché. fecha de nacimiento, Muy bien, vamos a ponerle acá private string fecha, ¿verdad? Voy a declarar la fecha como un string porque acá no tenemos disponibilidad de datos de tipo fecha, ¿verdad? Si estuviéramos del lado de bases de datos, por ejemplo, allá en SQL, allá sí teníamos datos de tipo fecha. ¿Qué más, hija? peso, ¿Cómo me dijiste? peso, Ah, peso. Muy bien. Entonces, para irle variando a ustedes, el peso lo vamos a declarar de tipo byte, ¿verdad? Vamos a meter el peso en libras. Entonces lo vamos a poner de tipo byte, recordándonos que byte es un valor pequeño. Si no estoy mal, creo que hasta 255 es el peso máximo que tiene, ¿verdad? Sería el valor máximo que recibe. ¿Qué otro atributo tenemos, hija? tamaño, Entonces tendríamos private, el tamaño dijimos que le vamos a poner como pequeño, mediano y grande. Entonces aquí sería private string tamaño, ¿verdad? Tamaño, ¿qué más? onomatopeya, Onomatopeya, private string onomatopeya. Onomatopeya, muy bien. ¿Algo más? estado. Este es el último. Este es el último. Ok, chicos, entonces aquí lo tenemos. Hemos declarado las propiedades de mi clase mascota. Se la voy a compilar. Profe, el último era estado. Ah, ahí estado, muy bien. Entonces tendríamos private string estado, ¿verdad? Ahí lo tengo entonces. Este es el ejemplo de cómo crear las propiedades de una clase, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues hablamos mucho más de lo que realmente codificamos, porque hoy lo que hicimos fue retomar esos principios de orientación a objetos. Entonces ahí tenemos cómo se definen las propiedades, ¿verdad? Voy a compilar la clase, aquí está el botón de compilar, y vemos entonces, vean, dice clase compilada, no hay errores. Muy bien. Entonces, Mayerly, ¿qué me puedes decir acerca de las propiedades? ¿Qué indicaciones podrías darnos a manera de resumen de qué es lo que hicimos acá? Convertimos en un cuadro que habíamos realizado en Word y lo pasamos al código WJ con sus, ¿cómo es? Con sus, em, ¿cómo se llama eso, profe? Lo de string, byte y todo eso. Esos son tipos de datos. Ah, con sus tipos de datos correspondientes. Ahí Ah, está. muy bien. La primera parte, ¿verdad? La tenemos que recordar. Los atributos deben ser ¿cómo? Privados, Dados. ¿verdad? Eso queda como regla. Los atributos deben ser privados. Otra característica que podemos decir acá es que declaramos todos los atributos, pero no los inicializamos, ¿verdad? Quedan así nada más. Entonces, las propiedades tienen nombre, tienen tipo y la parte privada que tiene su nombre, que ahorita no recuerdo qué otro nombre recibe, ¿verdad? Pero tiene que ser privado. Ya más adelante les voy a decir cómo se llama eso. Es como un ámbito, ¿verdad? Donde yo especifico accesos, que se llama eso. Esta parte de acá, ¿verdad? Se llama acceso. Entonces, el acceso debe ser privado, ¿verdad? Debe ser privado para todos los atributos de la clase. Ok, chicos, entonces vamos a detenernos ahí para que no nos quede partido el trabajo, ¿verdad? Vamos a detenernos ahí. Voy deteniendo la pantalla. Si me hacen favor, vamos a tomar la asistencia. Activemos la camarita. Activemos la camarita y quiero ver si por aquí puedo detener la grabación ya. Stop, perdón.